Vamos a buscar en Joel capítulo 2, versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Gracias, Señor Jesús, te damos por esta mañana, Señor, te pedimos que tú nos hables, que dirijas este momento, Señor, con tu Espíritu Santo, que hables conforme a la necesidad de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice: no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Quién sabe, quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizás puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios, como lo hacían antes. Toquen el cuerno del carnero en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne. Bueno, este pasaje del libro del profeta Joel es un libro que nos enseña acerca de el poder de la oración, del arrepentimiento y del ayuno, cuando el pueblo se dispone a regresar a los pies del Señor. Este profeta profetizó en Jerusalén, en Judá, dice aquí la palabra, después de una ruina de Israel. Entonces el contexto en el que él tiene que hablar es un contexto en el que las personas estaban, por decirlo coloquialmente, emproblemadas, con muchas dificultades, viendo y viviendo el resultado de haberse apartado del Señor, de no haberlo tenido en cuenta. Entonces, Joel asegura al pueblo que por medio del arrepentimiento nuevamente van a recibir las bendiciones del Señor. Entonces, este es el contexto en el que este profeta tiene que hablar. Y aquí empieza diciéndole al pueblo de Israel que rasguen su corazón y no los vestidos. Usted sabe que en aquella época, en este territorio, en Israel, la gente cuando estaba afligida, cuando estaba triste o humillada, tendía a rasgar los vestidos para demostrar, era como una señal de su estado de ánimo, así parecido como cuando la gente guarda luto vistiendo de negro para que la gente sepa que está de luto. Bueno, así ellos tenían esa costumbre. Entonces, el Señor les dice por medio del profeta: rasguen vuestro corazón, no sus vestidos. En la Nueva Traducción Viviente les dice: no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones, porque lo que el Señor necesitaba era un arrepentimiento o una intención de que el Señor intervenga, pero real, ¿sabe? Y nosotros nos vamos a ver metidos en este asunto muchas veces porque el Señor va a demandar de nosotros una actitud que le demuestra a Él que nosotros queremos que Él intervenga en la situación, sea que es muy catastrófica o sea que es una situación pues regular. Entonces, todos los que estamos aquí en algún momento pasamos o pasaremos por situaciones de angustia, de aflicción. ¿Cuál es la manera en que el pueblo se acerca al Señor, ya sea que se está arrepintiendo por primera vez o ya sea que necesita la intervención del Señor? Bueno, según esta palabra, la forma en la que hay que acercarse al Señor es con demostraciones. Sabe que uno hace demostraciones de afecto muchas veces. Cuando uno aprecia a alguien, le da un detalle o hace algún gesto como muestra de ese amor. Aquí el Señor nos está diciendo que hagamos muestras de lo que nosotros necesitamos, o sea, que hagamos muestra y que hagamos actos que están promovidos por la fe, que van a mostrarle al Señor físicamente que nosotros estamos necesitándolo o que estamos arrepentidos o que en alguna área de nuestra vida necesitamos la intervención. Las dos primeras formas que el Señor coloca aquí
para que nosotros tengamos en cuenta es la oración y el ayuno. El ayuno, cuando usted ayuna, le está diciendo al Señor, un ejemplo, hay cosas que yo necesito cambiar, ¿sí? El ayuno es un excelente ejercicio para obtener de alguna manera o para ejercitar el dominio propio. Si el pueblo del Señor no se acostumbra a estar permanentemente agachando la cabeza delante del Señor, la condición humana crece más de lo que debería y usted se va a encontrar con la dificultad personal de que el Señor no puede trabajar con su carácter, ¿me hago entender? Entonces el Señor permite que nosotros en múltiples ocasiones tengamos que agachar la cabeza. Y si en algunas ocasiones el Señor nos lleva obligatoriamente a hacerlo, en otras ocasiones el Señor nos pide que aunque sea pequeña la situación que nosotros necesitamos que Él intervenga, nos humillemos y le pidamos al Señor que restaure o que meta la mano en esas áreas. Dice aquí la palabra que Él está pronto, dice que a Él le duele el castigo. O sea, todas estas consecuencias que al pueblo de Israel le venían por olvidarse del Señor, el Señor no quería ponerlas en ellos, ¿sí? Todas las consecuencias que nosotros vivimos, porque usted y yo vivimos cosas que en muchas ocasiones son consecuencias de cosas que nosotros, en las cuales no hemos tenido en cuenta al Señor. Eh, esas cosas que nosotros tenemos no provienen de, de maldad del Señor hacia nosotros o de castigo, digamos, en un sentido malo del Señor hacia nosotros, sino que Él quisiera omitir. Por eso en la otra versión dice, Él está deseoso de desistir y de no castigar. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas, hay muchos pasos que la gente da, muchas acciones que las personas hacemos sin tener en cuenta al Señor. Y usted puede ser un siervo y puede venir a servir y puede hacer las cosas que usted quiera, pero si usted da pasos en su vida sin tener en cuenta al Señor, sin invitarlo al Señor a que Él lo dirija, alguna consecuencia de estas le va a llegar. Entonces, el sentido del carácter del creyente debe estar así como estaba aquí, para que el Señor no tenga que meternos en tanta aflicción, me hago entender, porque el Señor necesita que el carácter de nosotros sea suave, sea moldeable, y cuando Él nos encuentra con eso, tiene que meter aflicciones para formarnos. Pero aquí el Señor nos está diciendo, o le estaba diciendo al pueblo de Israel, que volvieran. Esto es como un llamado al arrepentimiento en ambos sentidos, al arrepentimiento de haber dejado totalmente al Señor y un llamado al arrepentimiento de aquellas cosas en las que nosotros fallamos aún sin darnos casi que cuenta de lo que está pasando delante del Señor. Usted sabe, y uno lo mira a diario y lo mira en uno mismo, a veces uno tiene unas actitudes que uno dice, o sea, si uno realmente pensara en que uno está delante del Señor, pues otro gallo cantaría, ¿sí? Uno no se atrevería tanto. Gestos, comentarios, formas de hacer las cosas para el Señor. Todo eso delata la condición humana. Todo eso muestra lo lejos que estamos de ir alcanzando la perfección de la que la palabra nos habla. La falta de interés por las cosas del Señor, ser indolentes en los asuntos del Señor. Todo eso muestra el grado de dureza que hay en el corazón. Fíjese que después de las aflicciones es cuando el Señor puede trabajar con la gente y cuando nosotros en la aflicción nos disponemos. Ayer hablábamos de Leví, de Mateo, cuando el Señor lo llama y le dice, ven y sígueme. Y entonces Leví tiene que enfrentarse a una situación que no es fácil, que leyéndola parece fácil, pero que en la vida real no es sencilla y es dejar todo lo que uno tenía antes, ¿sí? Ese gesto de dejar todo es un gesto casi, yo lo puedo entender así, desesperado por la necesidad del Señor. O sea, cuando usted dice, te doy lo que quieras con tal de que tú intervengas, más o menos así fue el gesto que esta persona tuvo, porque él pudo haberle dicho de otras formas como otras personas le decían al Señor. No es que yo tengo que dejar ordenando, déjame me despido, déjame voy y hago, dejo poniendo todo en su lugar. Era un gesto como
nada importa si el Señor interviene, si yo estoy cerca de Él. Entonces, en las aflicciones que el Señor muchas veces nos lleva a vivir, Él busca eso, que de esa situación salga un carácter que le permita al Señor o que esté dispuesto a lo que el Señor requiera. Y es por eso que después de las aflicciones es cuando el Señor logra mostrar más su poder. Fíjese, hay una historia en la Biblia acerca de Elías y la viuda de Sarepta. Dice la palabra que Elías estaba por allá en otro lado, ¿sí? Haciendo otras cosas, y parece, según pues uno logra deducir por la palabra, que él estaba como en necesidad. Entonces el Señor le dice, vete a Sarepta y ahí vas a encontrar a una viuda que te va a abastecer. Pero resulta que esa viuda que iba a ser la que iba de parte del Señor a proveerle el alimento a Elías, no tenía nada. O sea, él se encuentra con una persona que tenía su última comida de la vida para echarse a morir porque ya no tenía más de dónde sacar. Esa es la situación en la que se encuentra, en la que él encuentra a quien iba a ser, quien le iba a proveer. ¿Sí me hago entender? Y viéndolo desde el sentido contrario, a ella le toca ofrecer algo que ella prácticamente no tiene. Mejor dicho, es todo lo que ella tiene. Si ella hubiese tenido más, si ella hubiese dicho, tengo para 2 comidas, la de hoy y la de mañana, pues le doy la de mañana y ya mañana veo qué hago, ¿sí? Pero no, estaban en la situación en que era la última. Y mire, peor todavía porque creo que los que tienen hijos lo entenderán aún más que yo, era su única comida para su hijo, ¿sí? O sea, es como todavía le agravaba más la situación a ella. ¿Le agravaba en qué sentido? En que si a usted le piden algo, usted dice, no, yo tengo que velar por mi hijo, yo tengo que, siente la responsabilidad, siente el amor, siente que tiene que ponerlo por encima aún de usted mismo. Pues eso era lo que le pidió el Señor. Entonces mire que el Señor trabaja ahí en paralelo, porque es que a este siervo de Dios también el Señor lo está usando y lo está tratando. Y entonces, mire la fe, cómo tiene que operar, de decir, voy allá y me encuentro con una persona que no tiene nada. ¿Cómo así? O sea, esto es lo que me vas a dar para que me abastezca a mí, Señor. Porque ni siquiera la palabra narra muy claro y dice, haz una torta pequeña. Ni siquiera le alcanzaba para quedar satisfecho con lo que él iba a recibir. Entonces el Señor muchas veces tiene, no es que Él quiera, sino por eso dice, Él quisiera omitir estas cosas, pero Él tiene que trabajar así, con el carácter del hombre, porque somos, me perdona la expresión, somos jodidos, ¿sí? Nosotros somos exigentes, nosotros pensamos que nos merecemos y que Dios tiene que hacer, y si así nos relacionamos con Dios, imagínese con los semejantes. Con los semejantes pensamos que las personas nos deben algo a nosotros. Y mire, por más que usted tenga un vínculo afectivo con una persona, una relación estable o lo que usted quiera, al final esas personas no tienen su responsabilidad hacia usted. O sea, humanamente hablando sí, pero espiritualmente hablando no. Por eso es que la palabra dice, dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz. El día que usted deje de estar confiando en las personas, poniendo su descanso, su apoyo, su reposo en las personas, el Señor va a poder obrar. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos de esa manera, nuestras relaciones descansan en el Señor. ¿Me hago entender? Usted descansa en que el Señor, en que, un ejemplo, su pareja tiene la relación con el Señor y él verá lo que hace, ¿sí? Y él verá cómo le responde al Señor. Porque si una persona es temerosa del Señor, entenderá que fallarle a usted, que también es una persona temerosa del Señor, es fallarle al Señor. ¿Me hago entender? Entonces, la relación y la responsabilidad cambia cuando nosotros nos relacionamos correctamente con el Señor. Pero a lo que iba es que en la mayoría de los casos, por esa condición del hombre en la que nosotros hemos permitido que la dureza, la incredulidad y el pecado entre, el Señor tiene que obrar, ¿sí? Entonces Él coge esos despojos, ¿sabe? Él no cogió a una persona como esta viuda, no coge a una persona que tiene su marido. La condición de viuda en aquella época y hasta ahora
denota una condición en la que ya de entrada tiene menos ingresos económicos, porque quien debería ser el proveedor, pues no está, ¿sí? Entonces ya de entrada es una persona que no tiene con qué proveer. Entonces el Señor se vale de esos despojos y el Señor muchas veces tiene que buscar dentro de nosotros y encontrar esos despojos y decir, de esto que está acá en el fondo, que a ti te duele que yo lo toque, es cuando yo voy a obrar y voy a hacer las cosas. Entonces el Señor les pedía, ¿qué les pedía? Una actitud en la que, aunque el Señor les pidiera el arrepentimiento, que el arrepentimiento ya de por sí es un gesto que cuesta, el arrepentimiento es algo similar al perdón, ¿sí? Cuando usted pide perdón a una persona, generalmente ese gesto cuesta, ¿sí? Por el orgullo, porque no fue su culpa, porque a usted no le parece, porque es injusto, etcétera. Cuesta. Arrepentirse delante del Señor también cuesta, porque implica que usted suelta una serie de seguridades y de argumentos por los cuales usted piensa que las cosas en su vida están como están. ¿Sí? No es que mi vida está así porque mi mamá o mi papá o mis familiares no me dieron las oportunidades. Cuando usted le dice, Señor, yo me arrepiento, sé que soy yo soy el principal gestor de mi derrota o de mi situación, y lo reconoce, aunque aún en la razón usted diga, no, pero es que yo no tuve la culpa, es cuando el Señor tiene la oportunidad de, como de quitarnos de nuestro alrededor las cosas a las cuales nosotros nos aferramos, ¿sí? Porque nosotros, para bien o para mal, tenemos puntos en los que fijamos nuestra mirada, ¿sí? Entonces usted fija su mirada en que es que como a mí me tocó así, así son las cosas, y descansa en eso, supuestamente para recibir tal vez un trato compasivo, y no es así. El Señor tiene un trato compasivo cuando el pueblo se humilla. Por eso hay un pasaje que dice que si mi pueblo se humillare y me buscare, yo lo oiré desde mi santo monte, inclinaré mi oído, algo así, mi rostro, y sanaré su tierra. Entonces, si usted mire, quiere que el Señor sane su tierra, porque aquí de lo que nos está hablando la palabra, o sea, cuando nosotros hablamos, escuche esto, hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de restauración, ¿sí? Entiéndalo así, guárdeselo en su mente y en su corazón. El arrepentimiento trae restauración. La restauración, según este pasaje, porque no sé en cuál de las versiones es que dice, el título de este pasaje es el derramamiento del Espíritu. La restauración viene cuando el Espíritu ha sido derramado. Entonces, si el Señor le pide a usted que se arrepienta, que deje atrás algo, es porque Él quiere restaurar. ¿Y cómo lo va a restaurar? Yo no me estoy inventando los pasos, están escritos. ¿Sí? Si usted lee y compara y lee completo, se da cuenta. Mediante el derramamiento del Espíritu. ¿Y qué le pasaba al pueblo de Israel? Que el Espíritu ya no estaba. Y porque ya no estaba el Espíritu, estaban en derrota, estaban en una situación en la que habían quedado en ruina. El pueblo de Israel había quedado en ruina. Y usted dirá, es que nos quiere meter miedo. Piénselo como usted quiera. Pero si usted abandona al Señor, el destino que viene para usted es la ruina. Rápido o lento, pero que le llega, le llega. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el llamado del Señor? El Señor nos está diciendo, mira, yo no quiero tener que ejercer presión de otras maneras. Yo no, eso es como cuando usted le dice al hijo, mire, no me obligue a quitarle el juguete, no me obligue a dejarlo en la casa, no me obligue, ¿sí? No me obligues, dice el Señor, a que yo tenga que meter la mano tan al fondo, ¿sí? Él sí le va a meter la mano, pero no me obligues a tanto, porque clemente y misericordioso es Jehová. Es que este pasaje es muy completo, porque Él es tan misericordioso, tan bueno, que Él dice, no, pues, si yo lo dejo y no le meto la mano, le estoy haciendo un daño, porque va a llegar, tanto espiritualmente como naturalmente, la ruina llega. Entonces, rasgad vuestros corazones, no solamente vuestros vestidos, que no sea una cosa de dientes para afuera. Por eso lo mejor en este camino es tener una relación como muy íntima con el Señor en la que uno poco exponga de lo que está pasando. ¿Sí? Acostúmbrese a que
Las cosas que usted tenga que trabajarlas, trabájelas directamente con el Señor y dígale, Señor, esto pasa, esto tengo, ayúdame en esto. Porque si usted empieza a exponer, la gente, mire, uno es, como me dijo alguien por ahí, uno es esclavo de las palabras, pero es dueño del silencio, de uno. Eso no dice en la Biblia, pero es verdad, porque es que si usted empieza a decir, no, es que yo voy a cambiar, pues déjele al Señor que se encargue de eso, me hago entender, déjele al Señor que Él se ocupe de eso. Y en su intimidad, haga este gesto, rasgue su corazón delante del Señor. Dígale, Señor, realmente necesito que tú intervengas. Hay muchas cosas que están mal en mi vida personal, o hay muchas cosas que pudieran cambiar. O sea, es que yo no sé el estado en el que cada uno está, pero miren lo completo que es este pasaje. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios. Cuando uno está en aflicción, poco valiosas son las explicaciones que uno pueda dar. ¿Me hago entender? O sea, un ejemplo, si usted está en una situación en la que lo están juzgando, por ejemplo, jurídicamente o naturalmente, y usted dice, no, pero es que yo no hice, eso no le quita el juicio que está aconteciendo sobre su cabeza. ¿Qué sí le va a quitar? Que el poder del Señor se mueva, ¿sí? Como me dijo alguien de otra persona, de eso solo lo saca el Señor. O sea, cuando el juicio cae o cuando la ruina, entendámoslo así, cuando la ruina cae, por eso Job, cuando se le quitó todo, los amigos venían como a pedirle explicación. Le decían, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo fue que ofendiste al Señor? La esposa directamente lo juzgaba. Y él, no recuerdo bien, pero él en algunos momentos trata como de presentar algo, de decir, no, yo no he hecho, pero al final todos esos diálogos, porque son diálogos escritos en la palabra, no tienen sino, no son sino pérdida de tiempo. Al final lo que él necesitaba es que el Señor lo restaure. Fin, ¿sí? Porque el darle explicación a alguien más, a la sociedad o como usted lo quiera entender, o a su familia, o a quien sea, para justificar la ruina, porque es que a veces uno dice, no, pero es que porque ustedes se portan así conmigo es que yo tengo este problema. Listo, usted puede decirlo, pero eso no le cambia la ruina, no le cambia su situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que el Señor intervenga, que haya el derramamiento del Espíritu en nuestra vida. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso, es clemente, es lento para la ira, es grande en misericordia y se duele del castigo. La otra versión dice, regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. ¿Quién sabe, dice aquí la Reina Valera, se duele del castigo, quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará, quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación. Es difícil de entender esta forma, esta narrativa de la Reina Valera, por eso es bueno leer otras. Dice, quién sabe, quizás le suspenda el castigo. O sea, el Señor puede, mire lo que dice aquí, porque es que la palabra pues le aclara mucho de cómo es Dios, ¿no? Y el Señor sí se puede arrepentir del castigo que Él mismo ha puesto, siempre y cuando vea un gesto que le haga que le haga retroceder, ¿sí? Por eso es que a nosotros nos interesa tener gestos con el Señor de necesidad y de arrepentimiento. ¿Quién sabe? Quizás suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. O sea, lo que exige el Señor para el pueblo es eso. Y mire lo que dice después en la Reina Valera. Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, quizá, mire esto, por favor, quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios. Una de las manifestaciones más contundentes de la restauración que hace el Señor en nuestra vida es que usted puede dar ofrendas al Señor, puede hacer gestos sacrificiales materiales. ¿Sí? Aquí lo dice. O sea, en esa época era libación a Jehová, era sacrificar un carnero, ¿sí? O un animalito. Esa era la forma. Pues ahora es
con el dinero, que es como ¿cómo se dice? La forma de intercambiar, ¿sí? Quiere decir que cuando usted está ofrendando, cuando usted está, no digo diezmando, porque ese es un cumplimiento que usted tiene que hacer sí o sí si cree en el Señor, pero cuando usted está ofrendando, usted está diciendo, tengo para dar, ¿sí? O sea, quiere decir que en cierto modo está siendo bendecido, porque una persona que cree en el Señor y que por más que ame al Señor y no está bendecida, por más que quiera, no puede, porque tiene sus asuntos, ¿sí? Entonces la ofrenda viene cuando nosotros podemos hacerlo en algunos casos. Obviamente que a veces uno dice, no, aunque me toca apretar, me ofrendo, está bien, pero aquí el contexto de esto es que cuando el Señor mete la mano, cuando el Señor trae restauración, lo que va a pasar es que usted tiene, por eso dicen, para dar y prestar, ¿sí? Ese es una de las muestras de que el Señor está haciendo una obra restauradora en la vida, porque es que estamos hablando de que el pueblo de Israel estaba en ruina, y estar en ruina significa pobreza y todo lo que eso implica, ¿sí? Entonces, quizá si ustedes se humillan, si ustedes buscan el arrepentimiento, quizás para el castigo del Señor, está diciendo en este pasaje, y quizá hasta puedan llegar a ofrendar grano y vino al Señor su Dios. Cuando el Señor se agrada del gesto que tienen las personas, porque Él no se agrada de su buena y sana conducta, ¿sí? Porque si fuera así, todos estaríamos supremamente en desventaja, porque malos pensamientos tenemos todos y de ahí para abajo, ¿sí? El pensamiento es un sinónimo en este sentido de la acción. Usted tiene malos pensamientos, tiene malas actuaciones, queriendo o sin querer. Pero entonces, quizá, bueno, se me fue la otra idea, pero trato de agarrarla aquí. Quizá puedan ofrendar grano y vino el Señor su Dios como lo hacían antes. Entonces aquí el Señor les está diciendo que regresen. Mire, hay una versión en inglés que dice que Él está dispuesto a anular la catástrofe. Tal vez cuando tú hagas esto, habrá bendiciones plenas y sólidas para tu Dios. Entonces, ya me acordé. Entonces, el sentido de esto es que si usted tiene para darle al Señor es porque el Señor lo ha bendecido. Y usted tiene para darle al Señor cuando usted ha tenido un gesto de darle o de entregarle todo al Señor. ¿Por qué? La viuda de la que estábamos hablando, ella pudo haberle dicho, no, Señor, qué pena con usted, yo ni siquiera sé quién es usted, ¿sí? Porque ella no tenía ni idea, ella no dijo, es el profeta, ¿no? Ella simplemente vino un señor y le dijo eso. Le pudo haber dicho qué pena, pero no. Y de hecho, algo así le dice, no sé cómo le dice, no lo tengo aquí, pero le dice algo así como que tan cierto como que el Señor vive, te aseguro que esta era la última comida que yo me iba a comer con mi hijo y nos íbamos a echar a morir. Y entonces Elías le dice, no tengas temor, haz como te estoy diciendo. Entonces haga lo que el Señor le está diciendo. No tenga temor. ¿Por qué? Porque después de su gesto, de todos esos gestos que nosotros hacemos delante del Señor para mostrarle la necesidad, ¿sí? Cualquiera que este gesto sea, que provenga de fe, Él trae esta palabra que le dio Elías a la viuda. Y es, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Mire, dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Porque ella le dice, no tengo para hacer, pero aún así te voy a hacer la torta. Ve, haz como has dicho. Primero tráeme una torta pequeña cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después, o sea, después harás para ti y para tu hijo. O sea, usted lo suyo después, ¿me hago entender? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Esa es la misma promesa que el Señor le estaba haciendo al pueblo de Israel si se arrepentía, si se volvía a los caminos, si tenía gestos de que el Señor intervenga, ¿sí?
de que el Espíritu Santo vuelva a morar en ellos. No va a escasear. Entonces, cuando el Señor está agradado con su pueblo, mire, cuando el Señor está agradado con su pueblo, una de las muestras es que a usted no le escasea la provisión. ¿Sí? No es que no son pequeñeces, ¿sí me entiende? O sea, usted deja de vivir de pequeñeces y empieza a darse cuenta de que en serio no le escasea, de que no le escasea. Y entonces, ¿cómo se llena? No sabemos. O sea, las tinajas y los cestos donde estaba el grano siempre estaban llenos y saque y siempre están llenos. ¿Cómo? Porque el poder del Señor se manifiesta de esa manera. Y a mí me encantaría de todo corazón seguirlo experimentando en mi vida, personalmente, porque sí lo he experimentado. Porque aquí el pueblo ya lo había experimentado antes. Mire cómo es esto. Por eso les dice como lo hacían antes, dice la nueva traducción. Que puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Me encantaría eso para mí. Y para ustedes me encantaría que si no lo han experimentado, lo experimenten. ¿Sí? Que ustedes se den cuenta de que de dónde viene la provisión. Y usted, pues habrán muchas fuentes de las que el Señor utiliza para bendecirlo. Pero la promesa es esta, no, ni la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió él y ella y su casa muchos días. Entonces téngalo en cuenta. Usted tiene que mostrarle al Señor que usted necesita que Él intervenga. ¿Cómo? Arrepintiéndose con algún gesto, como dijimos al principio, dese sus formas. La fe, yo creo que la fe es muy creativa. ¿Sí? Por eso Saqueo, cuando quería conocer al Señor, se dio sus formas y en vez de irse con la multitud, se subió al árbol. ¿Sí? Dese sus formas para que le muestre al Señor la necesidad. Eso es volverse al Señor. Entonces Joel, pues era un vocero de Dios, así como seguramente soy yo en este momento, diciéndole que esas intervenciones que usted necesita empiezan por el arrepentimiento, por la demostración de la necesidad. Después del arrepentimiento empieza la restauración. Guárdese eso en su corazón. ¿Cómo empieza la restauración? Porque el Señor empieza a derramar de su espíritu. ¿Sí? No quiero como entrar en más explicaciones porque si hay alguno que está interesado en esto, que tiene fe y se interesa y lee y compara y mira, se da cuenta de que los títulos que tiene la Biblia son como muy, ¿cómo se puede decir? Como muy dicientes, o sea, como que en un título le abarca muchas cosas, ¿sí? Y entonces muy profundos, o sea, muy bien puestos, pienso que son, ¿no? Entonces ahí dice eso. Hay unas versiones que dicen promesa de restauración, otras derramamiento del Espíritu, otras un llamado a la restauración. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor, cuando se agrada de nosotros, proveerá. Por eso Él dice, y mi Dios, cuando Dios, porque Dios es Él individualmente de usted, de que si usted lo considera su Dios o no, Él es Dios. Pero cuando usted lo considera suyo, usted puede decir esta palabra. Mire cómo dice Filipenses 4:19. Dice, y mi Dios, o sea, mi Dios, es como un sentido de pertenencia de hacia quién me dirijo, proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas. ¿Cómo provee el Señor? Conforme a sus riquezas, que son muchas. Por eso es que le digo que uno no debe pensar que una pequeñez es una bendición del Señor. No, la bendición del Señor en la vida de las personas es tan contundente que aunque lo odien y lo detesten, nadie puede negar las cosas que Dios ha hecho con usted, las cosas buenas. ¿Sí? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, abre bien la boca, dice otro pasaje por allá. Abre bien la boca, mira esto, abre bien la boca porque yo te llenaré.
¿sí? Yo que te saqué de la tierra de Egipto, así dice un versículo. Entonces, nosotros, todos, queremos, creo, una persona en su sano juicio quiere avanzar, quiere mejorar, quiere bendiciones, ¿sí o no? Quiere poder tener más capacidades de todo tipo. Bueno, empiece por hacer que el Señor intervenga en esas situaciones de las cuales usted tiene necesidad. ¿Sí? Hágalo de corazón. Por eso le digo, hágalo usted en intimidad con el Señor. Usted no necesita mostrar y contar ni nada. Simplemente dígale, Señor, esto pasa. Y le aseguro que tiene más resultados que si usted se propone aún a mejorar. ¿Sí me hago entender? O sea, más resultados usted tiene si va donde el Señor y le dice en secreto. Por eso es que dice que Él, la oración que uno hace en secreto, Él la saca a la luz. Después, cuando ya ha hecho el trabajo, es como decir, como cuando uno dice, me llegó esto, me llegó esta bendición o el Señor me sanó. Y uno dice, yo le había pedido, pero viene después, me hago entender. O sea, sale a la luz lo que usted había pedido en su intimidad cuando ya están los resultados. Entonces, el arrepentimiento es delante del Señor, la búsqueda, porque el arrepentimiento no es solamente el primer momento, es estar constantemente en una actitud que al Señor le, le demuestre que usted quiere que el Señor esté ahí. El pueblo de Israel había dejado la actitud. ¿Sí? Ellos seguían en lo suyo y habían dejado las actitudes que tenían antes. Mire, uno a veces cuando está nuevo en los caminos tiene unas actitudes bonitas. Van a tender a cambiar, pero usted, digamos, con su pensamiento, con su razón, con su intención, trate de no desviarse de lo que hacía antes. ¿Sí? Porque hay muchas cosas que se hacen por convicciones en un momento dado y se van perdiendo. Y mire que esto el Señor también le molesta un poco. Eso es como un novio o una novia que le dice a la pareja, es que cuando me estabas conquistando tal cosa, molesta, ¿sí me hago entender? Es que cuando tú me estabas conquistando, hacías esto por mí. Si naturalmente molesta, ahora imagínese delante del Señor. Ya muy, muy tranquilito y muy fresco, no. Y es tan importante esto que en el libro del Apocalipsis el Señor se lo demanda a una de las iglesias, que una sola cosa tengo que demandarte y es que has caído del primer amor. Entonces, esta intención o este carácter o esta actitud que usted tiene de hacer las cosas delante del Señor con amor, en un gesto de arrepentimiento, de sumisión, procure tenerla a lo largo de su vida. Y yo le aseguro que sí van a venir aflicciones, pero se va a librar de unas cuantas también, que no eran necesarias si usted se hubiese ubicado por medio de la palabra. ¿Amén? Entonces hay que tener ese sentido. La iglesia tiene que, cuando nosotros alabamos, cuando nosotros adoramos y lo hacemos con un gesto de humillación, es diferente a cuando lo hacemos en la tranquilidad de nuestra humanidad. ¿Me hago entender? Y esto habla mucho también a aquellos que son adoradores. Yo pienso que adoradores son todos los que quieran adorar, que están acá o acá, pero de todas maneras, los que servimos, por ejemplo, en el tema de la adoración, en mi caso que tengo que presidir una administración, yo me he dado cuenta que cuando yo más pequeña estoy, cuando más mal me he sentido, que uno dice, hoy si no es mi día para predicar, es cuando el Señor fluye. Y cuando me siento ya súper bien preparada, bien, ahí es cuando no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesario que, que la iglesia mantenga el gesto de sumisión, de humildad delante del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor bendiga a ese pueblo. Entonces, si esta es una iglesia que se humilla, que adora al Señor con un corazón contrito, por eso la palabra habla así, con un corazón contrito, el Señor bendice a ese pueblo. Porque hay mucha gente que adora, pero adora desde otros puntos, ¿sí? Y aún hasta con altivez y orgullo se puede dar. Entonces, no, acuérdese que usted a quien le sirve es al Señor. Por quien va es por el Señor. Olvídese de que, no, es que si no es así, si no es como a mí me gusta, entonces no lo hago. No. Esas son por eso es que le digo, el tema del arrepentimiento no es solamente para el primer arrepentimiento de los pecados.
Es para que usted esté examinándose. Si usted permanece en esa actividad de examinarse y de procurar agradar al Señor con su corazón, por eso aquí dice, no rasguen su ropa, sino desgarren su corazón, pues el Señor va a bendecirlo. ¿Por qué? Porque es que Él derrama su espíritu cuando encuentra el corazón contrito. Y lo que viene después de ese gesto del Señor, primero es nuestro gesto de estar en esa posición, después viene el gesto del Señor de restaurarnos, empieza a venir la bendición. Por eso es que este pasaje parece que hablara de muchas cosas que no tienen sentido a la vez. Rasgar los corazones, la bendición, ¿sí? Y mire, dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. O sea, esto es como todo una parafernalia para que usted diga, voy a hacer esto, ¿sí? Por eso es que es bueno la congregación, porque la congregación le ayuda a tener un ambiente en el que usted puede, es un ambiente propicio para que usted busque, adore y todo lo demás, ¿sí? Para que aprenda. Entonces, quiere que el Señor le bendiga, bendiga su tierra, sane su tierra, porque hay muchas cosas que ya están dañadas, que el Señor tiene que sacarlas, restaurarlas, empezar a veces hasta de nuevo, pero usted quiere que el Señor haga eso para que vengan cosas buenas y mejores de parte del Señor, pues mantenga esa condición en su corazón, agradándolo al Señor. Y la restauración va a llegar, la ayuda del Señor y la bendición, tanto que usted va a poder traer aquí delante del Señor ofrenda, porque si usted está bendecido, puede presentar y lo hace con agrado, porque no es algo que le está faltando. ¿Me hago entender? Vamos a orar. Gracias, Señor. Yo te doy gracias por los ofrendadores, diezmadores, Señor, por las personas que traen sus tributos a tu altar. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Derrama tu espíritu en esta congregación. Mueve tu poder, Señor. Toca nuestros corazones. Aquí estamos, Señor, un día más, reconociendo la necesidad que tenemos de ti, Señor. Derrama tu gloria, Señor. Derrama tu Espíritu Santo. Mete tu mano, Señor, en aquellas áreas que sabemos que necesitan tu intervención. Cámbianos, Señor. Renuévanos. Manifiéstate, Señor. Queremos agradarte con nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú traes la provisión. Tú traes la ayuda desde tu santuario. Aquellos que son tuyos, Señor. Tú suplirás todo lo que nos falte conforme a las riquezas de tu gloria, Señor. Derramamos nuestro corazón delante de ti. Exponemos delante de ti toda necesidad para que tú obres, para que tú renueves, Señor, y cambies. Invocamos tu Espíritu Santo, Señor.
Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu Es grande tu fidelidad, incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Gracias, Señor. Mueve tu poder. Muévete, Espíritu Santo, en medio de tu pueblo. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, te damos por este momento. Permítenos seguir disfrutando de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén.